Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Gómez, soy interna de enfermería del Servicio de Medicina del Hospital Base de Linares y el día de hoy vamos a ver los cuidados en domicilio, ¿cierto?, de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, como nosotros podemos ver acá, es una sondita que llega a la guatita con el principal objetivo de que nosotros podamos alimentar al paciente, ¿cierto? Y también podemos ingresar medicamento a través de ella. Acá lo importante es que con este video nosotros podamos entender cuáles son los cuidados de la sonda, pero no su instalación, ¿ya? Porque la instalación la hace el enfermero o la enfermera en el hospital y si la sonda se desplaza por X motivo, como el paciente va a estar con sus atenciones domiciliarias, por ejemplo, el enfermero va a ir a la casa y le va a reinstalar su sonda, o en caso de que no sea así, usted debe acudir a su servicio de urgencia para que le instale la sonda. Acá lo importante es que si la sonda se desplaza, usted no puede volver a colocar la sonda, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes acá van a ser los principales cuidadores del paciente o de su familiar, ¿cierto? De la sonda nasogástrica, y es importante que sepamos, ¿cierto?, adecuadamente cuáles son estos cuidados. Como nosotros podemos ver acá, la sonda se introduce por una de las fosas nasales, ¿cierto? La ingresamos y nos llega hasta la guatita, ¿ya? Hasta donde va a llegar la alimentación. Cuando nosotros vamos a utilizar la sondita, ya sea para el paso de medicamento o para alimentar al familiar, lo que tenemos que hacer es comprobar que esta sonda realmente esté en la guatita. Porque muchas veces, ya sea porque el paciente se movió o porque nosotros la utilizamos mal, o simplemente porque la sonda se movió, ¿cierto? Se puede desplazar, puede subir y puede llegar a pulmón. ¿Ya? Y eso no estaría correcto, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es no volver a instalar la sonda y acudir al servicio de urgencia, o si, no sé, por X motivo, ¿cierto? El enfermero que nosotros tenemos que va a la casa a ver estos cuidados del paciente, la puede reinstalar nuevamente. ¿Ya? Pero usted nunca tiene que instalar la sonda si es que se desplaza. Porque nosotros acá, cuando instalamos la sonda, dejamos una marca. Y esa marca es la que nos guía y ustedes también tienen que ir viendo en la casita que no se desplace. Si la marca la teníamos acá y ahora está más abajo, es que la sonda se desplazó y que ya no podemos utilizarla. Entonces, antes de utilizar la sondita tenemos que comprobar que la sonda esté en la guatita. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ustedes pueden ver acá, nuestra sonda tiene una tapa. Esta tapa es la tapa de la jeringa. Ya esta es la jeringa que nosotros vamos a utilizar, que puede ser de 50 ml o de 60 ml, la que ustedes tengan en la casa. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ampliar esta sondita, así la vamos a doblar y vamos a sacar la tapita. ¿Cuál es la función de esa tapa? La función de esa tapa es que si yo dejo a mi paciente así, sin tapa, puede que se elimine contenido que el paciente haya comido anteriormente, no sé, una leche, por ejemplo, pero principalmente que nos puede entrar aire a la guatita y el paciente se puede distender y puede tener como este abdomen globuloso. ¿Ya? Entonces nosotros cambiamos la sonda, sacamos la tapa y lo que vamos a hacer con nuestra jeringa, la vamos a anclar a la sonda, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a aspirar. Al momento de aspirar nosotros vamos a ver cómo el contenido gástrico empieza a refluir y nos podemos dar cuenta que la sondita está en la guatita. Entonces, nosotros sacamos la jeringa, la tapamos nuevamente, entonces ya tenemos ese paso listo. Comprobamos que la sonda está en la guatita. Una vez que tenemos que la sonda está en el estómago, tenemos que permeabilizar la sonda, o sea, lavarla antes de alimentar al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con agüita cocida, ¿cierto? Con lo que ustedes tengan. Agüita cocida obviamente tiene que estar tibia, no caliente. Vamos a sacar aproximadamente 30 cc. Es para lavar principalmente la sonda. Dejamos el pocillo ahí. Y lo que vamos a hacer, vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a cambiar la sonda. Vamos a sacar la tapa, ¿cierto? Y vamos a anclar la jeringa nuevamente. Y vamos a pasar el agüita. Y vamos a ver cómo va circulando el agüita, ¿cierto? Volvemos a cambiar la sonda, la cerramos nuevamente y vamos a alimentar a nuestro paciente ahora.
vamos a traer nuestra papilla y acá un cuidado súper importante es que la comida del paciente no esté caliente, porque hay que recordar que él nos sopla la comida. Entonces, si nosotros le pasamos caliente, obviamente podemos generar lesiones, ¿cierto?, en el paciente, en el esófago, en la guatita, entonces es importante que esté tibia, ya tibia, un poquito fría, ya, que no esté caliente. Entonces, vamos a repetir el mismo procedimiento cuando lavamos nuestra sondita, que fue el paso anterior. Vamos a llenar nuestra jeringa, ¿cierto? Ya sea con los 50 o los 60 cc que ustedes tengan de jeringa. Y una vez llenado, ¿cierto? Vamos a repetir el mismo proceso. Tenemos la jeringa, la ampliamos, sacamos la tapa, anclamos la jeringa y empezamos a administrar. Y acá es súper importante que cuando tengamos la alimentación, no de golpe, no rápido, ¿ya? Tiene que durar mínimo de 15 a 20 minutos la administración. Tiene que ser una alimentación lenta. Tenemos que darnos el tiempo de alimentar a nuestra familia. Entonces administramos la comidita, ¿cierto? Y repetimos el paso las veces que sea necesario. Si tenemos un pote que nosotros vemos que nos hacen 2 a 3 veces alimentar este paso, tenemos que hacer los mismos pasos en cada momento, ¿cierto? Que sería, ampliamos la sonda, sacamos la jeringa y colocamos la tapa. Entonces, terminamos de alimentar al paciente y no lo dejamos así solamente, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es volver a lavar la sonda. Entonces, con el agüita cocida que teníamos en otro pote, ¿cierto? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Sacamos agüita de 20 a 30 cc y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Tomamos la sonda, ampliamos, sacamos la tapa, ¿cierto? Anclamos y lavamos nuestra sonda. Perfecto. Terminamos, realizamos el mismo procedimiento. Y estaríamos. Acá, lo importante, mi paciente recordando que lo teníamos semisentado. Después que terminamos nosotros la alimentación, mínimo tenemos que dejar al paciente entre 30 a 60 minutos en la misma posición, o sea, semisentadito. Eso es súper importante también, ¿ya? Ahora, los cuidados en sí. Vimos el paso de alimentos y el paso de medicamentos es muy similar, ¿ya? Permeabilizamos nuestra sonda, tenemos que comprobar que la sonda está en la guatita, la permeabilizamos y lo que hacen muchas personas también es sacar el émbolo de la jeringa, ya sea en una jeringa más chiquitita que ustedes tengan o en esta misma, ¿cierto? Va a cumplir la misma función, sino que si la hacen en otra van a tener que cambiar el medicamento a esta jeringa, porque si ustedes ven, la parte de acá es la única jeringa que se sitúa bien o se ancla bien a la sonda. Las otras, como son más chiquititas, va a quedar suelta y se les va a salir el agua. Entonces, colocan las pastillas acá, echan agüita de 20 a 30 cc y acá mismo la empiezan a disolver, ya que también se puede hacer. O también lo que se hace también en el hospital es en una bolsita, ¿cierto? Y empezamos a triturar las pastillas. Una vez triturada, la incorporamos, agregamos agüita y las pasamos por la sonda. Es el mismo procedimiento, ¿ya? Si ustedes ven, igual no es un procedimiento difícil, ¿ya? Sino que tenemos que seguir correctamente los pasos. ¿Cuáles pasos? Los que repetí anteriormente. Comprobamos que la sonda esté en guatita, permeabilizamos nuestra sonda, alimentamos al paciente o le pasamos los medicamentos que tenemos que administrar y volvemos a permeabilizar. Y lo importante es ubicar al paciente semisentado, ¿cierto? Y dejar al paciente posterior a la administración de alimentos también semisentado de 30 a 60 minutos. Acá, como nosotros podemos ver, el paciente tiene fijada su sonda, ya que nosotros tenemos que colocar ahí las fechitas. Acá los cuidados importantes es que esta telita, ¿cierto? Que es la que nosotros podemos ver acá, que se fija ahí. Si nosotros lo dejamos mucho tiempo, obviamente nos puede generar algún grado de lesión. Entonces es importante que usted en la casita saque diariamente esta telita sin mover la sonda, ¿cierto? Si tiene que requerir alguna ayuda de otro familiar, hágalo. Uno que afirme la sondita y el otro le coloque arriba la cinta, ¿cierto? Con su fecha para prevenir
estas lesiones que se nos puedan hacer en la nariz. ¿Ya? Otro cuidado importante también es el aseo bucal, porque si bien mi paciente no está ingiriendo alimentos por la boquita, ni está masticando, ni todo el tema, igual tenemos que hacerle su lavado de dientes diario. Y lo otro es que, como lo decía anteriormente, si la sonda se desplaza, ustedes tienen que ir a su servicio de urgencia. Si nosotros vemos que la sonda se desplazó y empezamos a tironearla, yo puedo acomodarla nuevamente, eso no tienen que hacerlo. ¿Ya? La sonda se desplazó, vemos que nosotros la habíamos fijado, ¿cierto?, con plumón y que estaba al lado de la nariz y ahora está mucho más abajo, ¿cierto?, esta marca de plumón. La sonda se desplazó, se salió la sonda, la podemos sacar y llevamos a nuestro paciente lo más pronto posible al servicio de urgencia. Es súper importante, ¿cierto?, que estos cuidados se cumplan en la casa, principalmente acomodar bien al paciente, ¿cierto?, explicarle lo que estamos haciendo, porque muchas veces el paciente tiene alguna condición neurológica y piensa que no está comiendo, ¿ya? Pero sí está comiendo, pero es difícil que ellos se den cuenta porque nada va a su boca, ya que nosotros también los podamos educar como corresponde en la casita, ¿ya? Y también darle este rol que es súper importante, que ya ustedes ahora son los protagonistas en su casa de brindar los cuidados pertinentes, ¿cierto?, de esta sondita que, como vimos, no son cuidados tan complejos, pero que sí requieren obviamente de cuidado oportuno y que sean diarios. Ya estar preguntándole a mi paciente, a mi familiar, si le duele la guatita, si tiene náuseas, vemos la presencia de vómito, ¿cierto?